Estructura psíquica del animal hombre o pasú. En el momento en que los espíritus esfera iban a ser encadenados al pasú, hace millones de años, este había llegado a un determinado punto en la evolución filogenética. Este punto es el que vamos a representar, dejando de lado la historia de dicha evolución. En ese momento de su historia la estructura psíquica del pasú se componía de dos esferas bien desarrolladas, afectiva y racional, y de una tercera, preconciencia, en lento proceso de formación. En el esquema de la figura 11 se han representado las esferas afectiva 4, y racional 3, excéntricamente con respecto a la esfera más débil, preconciencia 2, pero más importante desde el punto de vista potencial. En efecto, la esfera 2 es, si se quiere, la clave del drama, pues el fracaso evolutivo del pasú radicaba en el casi nulo desarrollo de esta esfera tras millones de años de actividad del Manú. La entelequia del pasú, la perfección de igualarse al arquetipo Manú, se apoyaba fundamentalmente en la evolución de la esfera de conciencia entonces de preconciencia, pues ella era necesaria para completar el descubrimiento posterior de la obra y, desde la obra, del autor, es decir, de los entes, del ente y de Dios, el Uno. Por tal motivo hemos centrado en la figura 11 a la esfera 2, aunque será a las esferas 3 y 4, más desarrolladas, a las que habrá que prestar mayor atención. La estructura psíquica del pasú se sustentaba, naturalmente, en el cuerpo biológico, en ciertos sistemas altamente diferenciados. Por ejemplo, la esfera afectiva estaba ligada al sistema endocrino y la esfera racional al sistema nervioso central, especialmente al cerebro antiguo o arquiencéfalo. La esfera de preconciencia surgía de un rudimentario neocórtex o cerebro nuevo y, en aquel entonces, solo era un epifenómeno, una débil fosforescencia que apenas sugería lo que después llegó a ser esfera de conciencia, es decir, asiento del sujeto consciente o alma del pasú. Las esferas 2, 3 y 4 constituyen la estructura psíquica propiamente dicha. El nexo entre ella y el mundo se realiza a través de la esfera sensorial que, por tal motivo, aparece en la figura 11 rodeando o incluyendo en su interior a la estructura psíquica. Mas la esfera sensorial se compone también de los sentidos internos, de las vísceras o interoceptores, de los movimientos del cuerpo o propioceptores, del dolor o nociceptores, etc. Aparte de los exteroceptores o receptores de estímulos exteriores. Oído, vista, tacto, etc. Siendo el pasú un ente descubridor de entes, su actividad cognoscitiva se hallaba concentrada en la esfera sensorial, por la cual recibía noticias del mundo que le permitían adaptarse y conducirse con inteligencia en él. En el hombre de nuestros días, vir ya perdido, el comportamiento se compone, grosso modo, de conducta y conciencia. La conducta es el comportamiento exterior y la conciencia, o vida mental, el comportamiento interior. La conciencia puede dirigir libremente la conducta por medio de una energía puesta a su disposición llamada voluntad. Pero en el pasú las cosas no ocurrían así. El comportamiento estaba casi exclusivamente centrado en la conducta y está regida por una interminable multiplicidad de patrones fijos. Por eso se considera que la conducta del pasú estaba determinada por una voluntad instintiva. Sin embargo, el comportamiento no era absolutamente mecánico, puesto que los patrones de conducta tenían, en su mayoría, un origen racional, aunque, luego de producidos y experimentados, eran reproducidos como caracteres adquiridos. En el esquema de la figura 11 podemos apreciar el área de generación de la voluntad instintiva en el recinto instintos, el cual se forma por la intersección de las esferas afectiva y racional. La voluntad instintiva estaba dirigida a cumplir distintas necesidades, conservación, apetito, reproducción, etc., y también a la asociación gregaria. En este instinto gregario más que en otra actividad era a donde se apreciaba mejor la naturaleza humana del pasú. Toda sociedad se basa en la comunicación entre sus miembros. El objetivo superior de la sociedad pasú era la comunicación comunitaria del descubrimiento de los entes o, con otros términos, transformar el descubrimiento individual en conocimiento colectivo. Esto quiere decir que el plan del demiurgo para el pasú era eminentemente cultural. Y puede así comprenderse que el fracaso evolutivo del pasú se manifestara exteriormente en la pobreza cultural alcanzada por sus sociedades. De aquí que la sabiduría hiperbórea afirme que los espíritus fueron cautivados, encadenados al pasú, porque eran necesarios para producir cultura. Pero la cultura, entendida de esta manera, es algo muy diferente a la suma de la actividad humana. Más adelante tendremos ocasión de profundizar en este concepto. Estructuras